Hola, muy buenas tardes, amigos de Cerebro Político TV. Pues como todos los días lunes, aquí en punto de las 16 horas, listos para conversar con ustedes los acontecimientos más relevantes en materia política de este país y también a nivel internacional. Y para ello le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y coconductora, la doctora Carla Vázquez Flores. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Mao, muy bien. ¿Y tú qué tal? Con calorcito, bonito el día, fíjate. Cuando menos hoy está mejor que todos los otros días. Fíjate que 2, 3 días han estado muy a gusto, ¿no? Sí. Muy de verano, pues, por el verano Aunque, que se nos fue, pero 2, 3 días nos dejó. sí, aunque por ahí todavía siguen algunas granizadas terribles. En fin, ojalá y esto cambie a la brevedad. Oye, pues hay que invitar a la gente a que nos dé like, ¿no? A que nos dé like, a que se suscriban al canal, a que nos compartan en sus redes sociales, para que la comunidad de Cerebro Político TV crezca cada día más y más. Y pues, si te parece bien, Carlita, hoy vamos a tener 3 temas. Uno es, obviamente, lo que ha sido la nota de la semana, es precisamente la liberación de Israel Vallarta. El otro tema tiene que ver también con una nota relevante, que es la salida de Pablo Gómez de la UIF, y un tercer tema muy local en Xochimilco, de la alcaldesa que le echa la culpa al resto de los partidos políticos y de los gobiernos anteriores, ¿no? Que es un clásico ya de la 4T. Pero vamos a platicar de ello con mucha profundidad, de ese tema, porque tiene mucho significado. Entonces, si te parece bien, empecemos con el primero, de Israel Vallarta, y para ello tenemos 3 pequeños videos. Carlita, si te parece bien, les vamos a dar ahorita la oportunidad al productor que nos los presente, y si te parece bien, después vamos con el análisis correspondiente. Entonces, productor, cuando gustes, por favor, ahí para que tengamos de viva voz de los actores de los que vamos a platicar la información. Yo ahorita, en este momento, no me voy a meter a la culpabilidad o no, a la responsabilidad o no de la señora Florence Cassés. Ese no es el tema mío. El tema mío es que si efectivamente todas estas violaciones al debido proceso, a su garantía de audiencia, impactan o no en su sentencia. Contar con el debido proceso, tener la seguridad de que hay un debido proceso, aunque implique esto la liberación de un culpable. Yo no lo veo así, porque yo no me estoy pronunciando sobre su culpabilidad o no culpabilidad, su responsabilidad o no responsabilidad. Sí, yo no te podría contestar, estoy liberando a una culpable, a una responsable de un secuestro, porque esto no es tema mío. ¿Cuáles son los efectos del amparo? Para unos, la puesta en libertad, y para otros, la reposición de procedimiento. La justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cassés Crepin. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer, no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos. Consecuentemente, voto por el amparo, pero no por los efectos. Señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. En contra del proyecto, ya que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista, no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Bueno, ese es uno de los videos. Ahorita vamos con un segundo. Vamos ahorita con un segundo video donde hay una entrevista de Carlos Loret, precisamente a Olga Sánchez Cordero, pero ya como, en este caso, secretaria de Gobernación con AMLO, ¿no? Entonces... Una última, que esta a mí en lo particular me interesa mucho, secretaria. El tema de Israel Vallarta. ¿Por qué no está libre Israel Vallarta? Porque tiene otras 2 causas. Tiene otras 2 causas, además de la de Florence. Una causa es de una chica... 2 causas de secuestro. Sí, 2 causas de secuestro. En donde no hubo ni montaje ni nada. Donde cuando menos no está dentro de, digamos, de la escenografía o de lo que tú quieras ahí. No. ¿Por qué no se han sentenciado esas 2 causas? Porque usted estudió muchísimo el asunto, ¿no? O sea, se metió ahí tratando de sacarlo, tratando de liberarlo. Y en eso, la última conferencia que usted dio sobre el asunto es, y a mí me llamó la atención, Israel Vallarta no quiere que se dicte sentencia
y quiere seguir haciendo cosas. Yo me pregunté y dije, a ver. Es que él sabe que no, es que él sabe que tiene estas otras dos. Yo incluso le propuse que en el caso Cassés, o sea, la Secretaría de Gobernación, porque nos lo encargó el presidente, ¿Sí? le propusimos que a sus abogados y a él mismo que se le dictara sentencia en el caso Cassés. ¿Y qué dijo? Que no, que quería salir libre de todas las otras causas penales que tenía pendientes. ¿Y por qué no se pudo lo otro? Porque yo no conozco qué hay en esos otros dos expedientes, la verdad de las cosas. ¿Ok? Y vamos con un tercer video en donde hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum hace un pronunciamiento respecto a este caso. Esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad? La actual. Una jueza, por sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la Corte. Entonces, es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora. Fue un montaje articulado, pues, por lo menos, por un conductor de televisión, por Loret de Mola. Entonces, él ha hablado ya de este tema, además, en otras ocasiones, pero todos los jóvenes deberían verlo porque está en todas las redes sociales, el momento de la detención. Cárdenas Palomino está detenido por tortura de ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Más allá de incluso dije, respeto yo a la fiscalía que tenía otras interpretaciones y otros casos. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas, en la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar qué buenos eran ellos para atender la situación de secuestro. Que, por cierto, hay otros temas relacionados con el propio García Luna, vinculados con los temas de secuestro de aquella época, de los que se ha hablado poco. Entonces, es muy importante que se recuerde cómo era la situación en aquella época, donde ningún medio de comunicación, por cierto, en aquella época dijo nada. Bueno, lo primero que habría que decir es que miente la presidenta, porque en aquel momento hubo muchos medios de comunicación que dieron cuenta de la situación. Entonces, es lo primero. Yo creo que el análisis lo voy a poner en dos facetas, en dos aristas, Carlita. Uno, la parte jurídica, y la otra, el contexto político de aquel entonces y el actual. En la parte jurídica, me voy a permitir leer de manera muy breve este libro. Siempre me gusta ir a las librerías de viejo y me encontré este libro que se llama El túnel de Lecumberri, de Alberto Sicilia Falcón. Y justo le estaba leyendo en esos días, bueno, la semana pasada, cuando se dio esta liberación, y es un personaje cubano que fue aprehendido aquí en la Ciudad de México, pero que trae toda una historia de que fue anticastrista en algún momento y estuvo allá en Estados Unidos, y entonces la CIA, después de que él decide ya, después de 2 años, ya no seguir con el movimiento anticastrista, lo tratan de volver a meter en el rol que le correspondía, y pues obviamente se negó, y entonces lo empezaron a perseguir, primero en varias ciudades de Estados Unidos y posteriormente aquí en Baja California y luego aquí en la Ciudad de México. Resultado de ello es que llega a prisión aquí en México, pero para que nos demos una idea, y le preguntan, ¿dónde está la droga? Traté de decirle que no lo sabía, pero antes de terminar, Lalo tomó una de las muletas y con ella principió a golpearme salvajemente el pie fracturado. A los primeros golpes, el yeso comenzó a quebrarse y sin importarle, continuó su acción destructora sobre mi pie fracturado. Entre dolor y rabia, vi que la sangre corría como un manantial. Sentí un odio irrefrenable contra quienes me torturaban. Retana tomó la otra muleta mientras que Lalo golpeaba el pie quebrado.
me lanzó un golpe que se incrustó en el tórax, sintiendo la ruptura de una costilla. No contento con eso, golpeó mi estómago y mi cabeza y estuve a punto de perder el sentido al ser golpeado en el cráneo, pues pareció que me había fracturado la base. Y obviamente sigue su relato. ¿Por qué quise leer este pequeño fragmento de esto? Porque este libro fue escrito en 1978 y relata acontecimientos del 75 y 76. Finalmente él logra evadir la prisión de Lecumberri a través de un túnel, que no es el único, el Chapo Guzmán. Desde muchas ocasiones ha habido este tipo de escapes. Y esto lo quiero poner desde el punto de vista jurídico, en el sentido de lo que ahí se dice. En el debido proceso hubo un montón de inconsistencias de lo que estaba presentándose con Israel, pero además, desde aquel entonces, y seguramente hay casos en los 50 o en los 40, seguramente en este país, donde siempre la policía ha ejecutado este tipo de acciones, culpar a inocentes. Yo no quiero decir que Israel sea inocente. Lo que quiero decir es que siempre en este país se ha utilizado la tortura como un mecanismo para confesar delitos que las personas no cometen. Ese es un hecho y no tiene que ver exclusivamente con un partido. Ha sido con el PRI, ha sido con el PAN y es ahora con Morena. Entonces, este sesgo que quieren manejar en el contexto político, ahorita lo abordaremos, pero jurídicamente desde siempre ha habido estos problemas, Carlita, y se supone que de alguna u otra manera el sistema judicial del país iba depurando, se iban adecuando, que no iban a volver estas cosas. Aquí yo estoy grabando en la Colonia Obrera y como a 1 kilómetro tenemos Tlaxcuaque, que era un espacio en donde había tortura en los sótanos de esa delegación policial, que tiene muchas historias, Tlaxcuaque, pero muchísimas historias de muy truculentas, muy cruentas, ¿no? Seguramente esos muros, si se abrieran, tendrían muchísimos lamentos de las personas que fueron ahí torturadas. Entonces, esa es una realidad. Hemos tenido policías incompetentes, ministerios públicos de la misma manera, fiscalías de la misma forma, y esto ha acompañado precisamente esto que vimos como Florence Cassette fue en ese momento, y paso al contexto político, en donde el secuestro en esa época era un asunto medular, que la gente estábamos hasta el gorro y que teníamos una policía que estaba vinculado no solamente con el narcotráfico, sino también con el tema del secuestro, que muchas veces venía de los propios cuerpos policíacos, los secuestros a las personas. Que no se nos olvide películas que retratan esto muy puntualmente de aquella época, como Todo Poder, ¿no? En donde ahí Bruno Bichir, me parece que es Bruno, es el otro Bichir, es el que es el protagonista. Entonces, en ese ámbito, la policía, Damián Bichir, no hay que olvidarnos de la manera como opera la policía, formando parte de la mafia o siendo ellos la mafia, y en ese momento lo que hacían o lo que siguen haciendo es pongo a 2 o 3 personas, algunos que sí son delincuentes, que ellos mismos les dicen te vamos a tener que poner porque necesitamos calmar las aguas, para que digan que estamos chambeando, ¿no? Esa es una. La otra es agarrar a personas inocentes para en ese momento adjudicarles los delitos y entonces decir que están chambeando. Y igual, ¿no? Y tener ahí algunas capturas. Esa es la realidad. Por eso no es de sorprendernos todo lo que hay al margen de todo esto, y el contexto político de aquel entonces era dar respuesta al tema de los secuestros, que ahí se venían dando de varios. Ya estaba el hijo del señor Martí, familiar de la señora Moreira, bueno, de los más visibles, ¿no? La hija de Nelson Vargas, que lamentablemente fue asesinada, diferentes situaciones. ¿No? Sí, exacto. Y recordemos que no hacía mucho, que ahí también estaba el Mocho Orejas, en fin, todo este tipo de cuestiones de ese proceso pues político-social que se estaba viviendo. Entonces, no es de llamar mucho la atención que se hicieran estos acuerdos con las televisoras, porque las televisoras, recordemos que tenían que tener noticias, pero además ya estaban en la ruta de tener una sociedad con las presidencias de la República desde siempre. O sea, no nos debe de extrañar lo que pasó con Loret, que era un simple empleado, cuando había obviamente un acuerdo entre los dueños de Televisa con los gobiernos desde siempre, y no era el único montaje, ha habido cantidad de montajes. Entonces, cuando ahorita se destapa esta situación, pareciera ser
que ahora los de Morena son diferentes. No, no son diferentes. No son diferentes, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, ¿quién está a cargo de la seguridad de este país? Omar García Harfuch, que formó parte de esos gobiernos, que él estaba en Guerrero precisamente cuando pasó lo de los 43 de Ayotzinapa. O sea, ¿a quién le quieren dar a todo el y además, hijo de García Paniagua, expriista, que también se le vincula con mucho lo que ha pasado en Jalisco, o sea. Y además, Carlita, todas las corporaciones, que no se nos olvide, los policías que llegan a jubilarse, que tienen los años de servicio, han pasado por todas las nomenclaturas de todo, pero son los mismos, a ver, la carrera policíaca es la misma que haces en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Comunicaciones, o sea, pues vas acumulando los años para poderte jubilar. Entonces, quienes formaron en aquel momento ser a lo mejor policías que tenían 20, 25 años y han continuado, actualmente siguen vigentes en otras corporaciones. Esa es la realidad, Carlita. Entonces, no nos debe de extrañar toda esta porquería, y yo no quiero pronunciarme si es inocente o no. Lo que quiero explicar es que en la realidad tenemos un México podrido, que no podemos tener la garantía de poder decir si tiene en este momento él la exoneración, cuando menos de ese delito que se le imputa, porque pues no está, como también lo dice ahí la propia Sánchez Cordero, ¿no? Ni siquiera de ese secuestro quedó perfectamente definido que no fuera. Y además tiene 2 causas abiertas adicionales. Pero independientemente de eso, lo cierto es que el debido proceso, este país no se cumple. Están mal capacitados los policías, no saben cómo llevar a cabo las investigaciones los ministerios públicos, por obvias razones las carpetas están muy mal presentadas, y eso es lo que tenemos. Y políticamente en aquel momento dejaron salir a Florence, termino con eso, Carlita, para hacerte la palabra, le dan la salida por el problema que se presentó entre Felipe Calderón y creo que era Sarkozy, el presidente de Francia. Se volvió un tema entre países. Yo creo que en aquel momento Luna, el titular de aquel momento de la Policía Federal, yo creo que nunca pensó que cuando capturaron a esta mujer se iba a convertir en un problema diplomático. Yo no creo que en su cabecita les dio para pensar a él y a Cárdenas Palomino de lo que iban a generar de problema, lo que realmente terminó siendo eso, ¿no? Entonces, ese es el motivo de por cuál sale Florence Cassés, esa es la realidad en términos de la presión política que se generó. Ahora apela muy bien Israel junto con sus abogados, y la jueza retoma esos principios y le da salida en un contexto político, Carlita, que ahora resulta ser que la 4T son los héroes y las heroínas de Israel. Me parece absurdo cuando se está quedando claro entonces de que hay contextos políticos que determinan el comportamiento de los jueces, Carlita. Eso es gravísimo, gravísimo, porque lo que estamos viendo es la realidad. El mismo personaje con los mismos delitos en aquel momento fue sometido a cárcel y ahora está siendo exonerado de ese delito porque son contextos políticos diferentes. Terrible lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, Carlita. Así es, Mau. Yo creo que esto se suma, como bien dices, a tantos y tantos casos aparte que son muy parecidos a este, ¿no? Lo que dejó en claro Vallarta, y yo creo que eso es algo grave, es la podredumbre y la forma de actuar de la policía en México. Nadie quedó a gusto con ninguna investigación, Mau. No encontraron elementos claros. Como bien dices tú, en aquel momento se tenían varias situaciones en el país y entre ellos, Mauricio, la trata de personas, que pudiéramos señalar ahí y puntualizar, porque además eso es lo que se cree, que todo este espectáculo se dio en torno a eso. Sin embargo, ahora tenemos a 2 héroes, Mau. Tenemos a Florence Cassés y tenemos a Vallarta como si fueran los que pueden señalar y los que pueden instigar a nuestro sistema judicial. ¿Cómo es posible que el señor no tuviera una sentencia para purgar una pena? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da eso? Tienes que tenerlo bien, lo estableces muy bien tú, un debido proceso que nos lleve a una sentencia y después de eso establecer cuáles son las penas para esa sentencia y las tienes que purgar. Y en este caso,
primero se dio una cosa, luego se dio otra, y pareciera que él decidía si podían nuestras autoridades ser las que pudieran sumar 2 causas más que él tenía o no, dependiendo de lo que él dijera, como si cada causa la pudiera determinar la persona que está como presunto delincuente de lo que se le está acusando. Yo creo que aquí quedamos muy mal como mexicanos con el sistema judicial, y lo que a mí me sorprende es que hay hasta grupos en redes que apoyan tanto a Florence como a Vallarta y parecieran ser los héroes de esta película, Mau. Sí, ahora, la parte culminante del sistema judicial, cuando hay un debido proceso y hay una sanción, una pena, es la parte de la salida, que dices, entonces el sistema penitenciario cumplió su función de readaptación. Cuando yo lo escucho ahora ya, olvidemos que pasó todo esto, y yo lo escucho a él, es una persona completamente consciente, congruente, pensante, que a mí me da la impresión de que estaría rehabilitado, que ya no va a volver a hacer ese tipo de actos después de 20 largos años, ¿no? Recordemos que el secuestro, Carlita, no estaba tipificado hasta después, bueno, no, a ella le tocó las penas grandes, ¿no? Pero recordemos que hasta antes de esa ola de secuestros no estaba tipificado como un delito con tanta penalidad en cuanto a años. Entonces, si tú me preguntas en este momento, y ahí sí me pronuncio, bueno, pues el señor ya pagó 20 años de su vida, y yo partiría del hecho de que el sistema penitenciario cumplió su función de readaptación cuando lo escucho a él. No, ma, pero ¿cómo que cumplió con su? No lo hizo, no lo hizo buena persona. No lo hizo buena persona. Aquí hay una serie de situaciones que estuvieron mal de inicio al final por parte de nuestro sistema judicial. A él lo empezaron a ver sus otras causas posteriormente a que ya estaba detenido. Se le sumaron. En esta sumatoria nadie supo, nadie dice y nadie supo cuánto fue lo que le dieron por cada pena. A mí me impresiona escuchar a Sánchez Cordero decir que ella no tenía conocimiento de los otros casos. Como si no tuvieran asesores que le hicieran sus tarjetas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que es Secretaría de Gobernación, que sistema penitenciario, al mismo tiempo, o sea, ahí está la Secretaría de Gobernación metida, y que no tuviera conocimiento de lo que estaba hablando, ¿no? Es que a lo que voy yo, y por eso te digo que me pronuncio en el sentido de decir, ya una persona tiene, ya no le pusiste las sentencias acumuladas o de un solo caso como fuese, ya perdió 20 años de su vida el señor, ¿no? O sea, ya finalmente ya eso ya es una condena que ya pagó. Ahora, ¿qué viene? Apelas como fiscalía esta determinación de la jueza de ese caso, exiges que se regrese a la cárcel por las otras 2 investigaciones que hace el Estado mexicano. ¿Sí me explicó? Claro. Y con estos grupos, ¿no? Que están afuera diciendo, sí, ya quedó. La pregunta es, ok, tienes las 2 opciones, corres la ruta jurídica para volverlo a regresar a la cárcel, o das por hecho de que ya el sistema carcelario le permitió a él readaptarse. Solamente tiene esas 2 posibilidades. ¿Y los otros casos qué? No, por eso, en este momento, ¿cómo es que tú como gobierno, fíjate lo grave del asunto, se pronuncia la máxima representante del gobierno casi aplaudiendo su salida? ¿Eso qué le indica a la fiscalía? Que se supone que debería de ser independiente. Lo que le indica a la fiscalía es, ya no hagas absolutamente nada para que siga los procesos, los otros 2, o no apeles a esta determinación. Pero no son opcionales, Mau. Hubo más secuestros, aparentemente, por lo que dijo la propia secretaria de Gobernación, que se tienen que checar, que vincular. Claro. Digo, yo lo que no sé es si esta salida de Vallarta significa que sale por los 3 casos, o sea, porque se supone que por eso se quedó, no quiero salir por uno, quiero salir por los 3, pero no nos dan la explicación, no la dan, no sabemos realmente por dónde pasó todo esto, y si es por los 3 casos que ya está ahí la Secretaría de Gobernación diciendo que sí los hubo. Ya ahorita ni modo que nos digan que no,
porque sería muy triste, Mao, que 2 personas más que fueron secuestradas no encuentren justicia, porque no fue mediático, ¿no? Exacto, pero fíjate, es que la configuración de esto que estamos hablando y que no lo han dicho en otros programas, ¿no? Es precisamente, a ver, Rosa, la presidenta el viernes dijo con mucha ufanación que, presumiendo que Rosa Isela, la secretaria de Gobernación actual, había estado metido en el ajo respecto a esto. Lo que no hizo Sánchez Cordero, sí lo hizo Rosa Isela, ¿no? Se entendería. Bueno, ese es el asunto, Carlita. ¿Cuál es el mensaje? Por eso, ¿cuál es el mensaje? Y finalizando el análisis del contexto político, hay mucha gente que lo que está diciendo es que la salida de este personaje obedece a una caja china. Justo cuando está toda la población nacional y los medios de comunicación están en ese momento hablando de los problemas de la 4T, sale Israel Vallarta. La cortina de humo, claro. La cortina de humo. Entonces, es lo grave que tenemos que significar para los mexicanos, eso es lo grave. O sea, muy mal el sistema judicial, ¿no? Muy mal. Nadie lo niega. Nadie lo niega. Muy mal los medios de comunicación, nadie lo niega. Nadie lo niega. ¿No? Muy mal los gobiernos anteriores, muy mal el gobierno actual. O sea, es una podedumbre lo que tenemos como sociedad, Carlita. Sí, Mau, qué triste, ¿no? Qué triste, porque más a lo que nos deja ver es que dependiendo de qué tan mediático hagas un asunto, de qué tantos amigos tengas adentro, de incluso a lo mejor vincular a algún otro presidente de otro país o a Macron, ¿no? Puedes tener la posibilidad de salir y de salir como héroe casi. Y la verdad es que el ciudadano de a pie no se topa con nada de esto, ¿no? Lo que tenemos es una mala aplicación de la justicia, es mientras más te pueda clavar, más te clavo, o sea, más le pego, y como siempre, ¿no? La justicia es para los ricos, para los mediáticos, para los importantes y no para la gente de a pie. Así es. Bueno, pues ahí está. Ojalá podamos reflexionar con mayor profundidad del tema y que este tipo de aclaraciones jurídicas pues se den. Ahora que Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, salga a decir en una mañanera cuál es la realidad jurídica del señor Vallarta, y que en ese momento, bueno, pues ya inmediatamente, y también la fiscalía, claro, que diga que procede, ¿no? Claro. Entonces, ahí está. Bueno, pues ahí lo dejamos. Si te parece bien, le damos lectura a los comentarios. Dice Organización Masónica Mexicana: Vallarta no reclamó libertad, reclamó justicia. Su liberación no cierra un capítulo, expone un juicio convertido en espectáculo y violaciones sistemáticas. Completamente de acuerdo. Correcto. Cárdeme Vázquez: el caso reaviva un debate. La prisión preventiva oficiosa se usa como condena anticipada. Miles viven eso sin espacio mediático. Completamente de acuerdo ahí. Y ahora ya no eres inocente hasta que no se te compruebe, ¿no? Ahora ya con meterlos a la cárcel y tenerlos ahí, y ya nada más te reducen el tiempo de la sentencia. Es absurdo. Y si no eras culpable, pues ya te jodieron la vida los años que estés ahí. Y ya te dijeron, disculpe usted, sí, nos equivocamos. Alexer 1, 2, 3, una jueza determinó que no hubo pruebas. Esto demuestra que el sistema no corrigió. Tenía todos los elementos y aún así mantuvo preso a un inocente durante 20 años. En esa hipótesis terrible, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Nos faltan los otros 2 casos, Alexer. Exactamente. Rubí Fuentes: no se trata solo de uno que sale libre, miles que nunca tuvieron mediación internacional ni presión pública. ¿Quién los escuchará? Completamente de acuerdo con Rubí, completamente de acuerdo. Cárdeme Vázquez: Vallarta habla de muchas verdades, que se descubran no solo depende de él, depende de que el Estado acepte sus errores y atienda a las víctimas reales. Así es. El mensaje, dice Alexer, el mensaje es brutal. Puedes tener al culpable, pero si lo exhibes sin pruebas, si lo torturas, si montas una escena, lo pierdes. El fracaso no es solo jurídico, es ético y político. Sí, lo que pasa, Alexer, es de que el gran problema, y por eso se generaron todos estos candados, porque por eso quise leer ese pequeño texto,
desde siempre en este país ha habido torturas. Yo recuerdo cinematografía de los años 40 en donde está retratado eso. Imagínense lo que pasaba con el Negro Durazo, o sea, por eso hablaba yo de Tlaxcuaque, o sea, es que ha sido terrible lo que hemos vivido como país con las policías que hemos tenido, ¿no? Carla M. Vázquez, si el objetivo era castigar el secuestro, lo arruinaron todo. El montaje convirtió un caso gravísimo en una telenovela grotesca y sin justicia, completamente de acuerdo. En vez de una sentencia firme y justa, nos quedamos con una historia sin cierre, ni justicia para las víctimas, ni verdad completa sobre los hechos, dice Rubí Fuentes, completamente de acuerdo. Y como decimos, es que no debemos de espantarnos ante la realidad, debemos obviamente analizarla, reflexionarla y criticarla, pero no hay que espantarnos. Las televisoras han formado parte de los gobiernos, de aquellos y del de ahora, ¿eh? Los acuerdos que tiene Televisa con la presidencia continúan, a lo mejor no en los grados de profundidad que se tenían con anterioridad, pero siguen existiendo. Quien está peleado ahorita es TV Azteca con el actual gobierno, pero en la realidad ustedes vean lo que ha venido pasando con Televisa y ahí está reflejado, ¿no? Televisa y muchos medios más, ¿no? Otros medios más, así es. Tanto lo Televisa, Campeonato del Mundo de fútbol que se tiene ahorita, el Teletón, le siguen pagando, en este caso, pautas, y es el espacio que más pauta y el que más dinero tiene. Esa es la realidad. Entonces, yo no sé si va en algún momento García Harfuch a pedir que hagan una cobertura tipo de esta naturaleza, no lo sé, nunca hay que decir que no, pudiera ocurrir, ¿no? Pero bueno, ahí está.